Buenos días, vamos a hacer la descripción del MOSFET y del IGBT en forma paralela, dado que estos dos dispositivos, estos dos transistores, tienen características muy comunes. Aquí en la parte izquierda tenemos una representación de un MOSFET. Existen dos tipos de MOSFET, los MOSFET de canal N y los MOSFET de canal P. Se diferencian porque por el tipo de canal. En el MOSFET de canal N, el canal que se va a formar en la compuerta va a ser configurado con cargas negativas como portadores mayoritarios. Y en el MOSFET de canal P, el canal que se va a formar a través de la compuerta va a estar conformado por cargas positivas. En los dos tipos de MOSFET, el que más se utiliza es el de canal N. El de mayor utilización es el de canal N. Por lo tanto, vamos a hacer la descripción de este tipo de MOSFET. Vamos a trabajar con este tipo de MOSFET. Su símbolo es el siguiente. Tenemos los tres terminales: drenador, fuente, compuerta. Y una flecha indicando el tipo de canal. Si la flecha va hacia adentro, indica que el canal es de tipo N. Si la flecha sale hacia afuera, tiene la dirección hacia afuera, indica que el MOSFET de este canal de tipo P. Bueno, este tipo de MOSFET no lo vamos a utilizar, dado que en electrónica de potencia no es muy habitual este tipo de MOSFET, la utilización de este MOSFET. El MOSFET está formado por tres semiconductores. El semiconductor externo, uno de los semiconductores externos, en este caso un canal N bastante dopado, va a conformar lo que es la fuente. El otro extremo es también de tipo canal N, va a conformar lo que es el drenaje. Y en el medio, entre ambos canales, tenemos entre ambos semiconductores tenemos un tercer semiconductor, una tercera capa que es de tipo P+, está dopado en forma positiva, denominado cuerpo. Esta capa se denomina cuerpo, el cuerpo del transistor es de tipo P. Bien, el cuerpo no se encuentra directamente metalizado, no hay una unión directa con la compuerta, sino se encuentra a través de un aislante, que es normalmente el que se utiliza, el dióxido de silicio como aislante. Va aislado del cuerpo. La compuerta está aislado del cuerpo. No así con la fuente y el drenaje. La fuente y el drenaje están unidos directamente a la compuerta. Los dos semiconductores están metalizados. Okay. Otra característica de este tipo de semiconductor, podríamos señalar que aquí tenemos un semiconductor tipo N, acá tenemos un tipo P y un tipo N como drenaje. Por lo tanto, estas tres uniones pueden ser representadas mediante un BJT, como lo vemos en este caso, donde el emisor sería la fuente, el colector sería el drenaje y el cuerpo sería la base de ese transistor. Ese transistor es denominado transistor parásito. Ese transistor no puede entrar en saturación, dado que cuando entra en saturación puede causar el rompimiento del MOSFET. Para ello, lo que se hace es un cortocircuito entre la base y el emisor, de manera que la unión base-emisor de este transistor nunca se polariza en directo. Ese tipo de cortocircuito está conformado por esta metalización. Entonces veamos acá, la fuente la fuente, que es de tipo N+, y el cuerpo están cortocircuitados, como se puede observar por esta metalización de fuente.
Entonces de esa manera estamos cortocircuitando la base y el emisor, evitando que este transistor se dispare. Por otro lado, también en la unión fuente-drenaje, la fuente está metalizado el cuerpo. Entre la unión de fuente y drenaje vamos a tener una unión PN, lo cual nos indica un diodo. Este diodo también es de tipo parásito, ¿no? Es un diodo parásito que se forma en un MOSFET. Este diodo normalmente los símbolos lo van a encontrar de esta manera. Bien, va de la fuente es la parte positiva, fuente es la parte positiva y el drenaje es la parte negativa. Es por el tipo de semiconductor que estamos utilizando. Este dispositivo o este diodo parásito nos proporciona bidireccionalidad en el MOSFET. La dirección de corriente del MOSFET generalmente es de drenador hacia fuente. El diodo nos va a permitir también conducir corriente de fuente hacia drenador. Es una característica especial del MOSFET. Ahora vamos a lo que es el IGBT. En el IGBT tenemos la misma estructura del MOSFET. Es un dispositivo que está formado por 3 canales. Adicionalmente se coloca esta última capa, una capa de inyección. Entonces, esta capa de inyección para este IGBT es de tipo P+. Hablando de los tipos de IGBT, los IGBT también existen los dos tipos, el IGBT de canal N y el IGBT de canal P. El IGBT canal N es el cual es el dispositivo, análogamente al MOSFET de canal N. El canal que va a formar este dispositivo tiene características con portadores mayoritarios que son electrones. Y el MOSFET de canal P es con portadores positivos. Símbolo del MOSFET del IGBT de canal N es una con dirección hacia afuera, la flecha. También se le añade aquí un aislamiento, ¿no? No hay un contacto físico de la compuerta con el dispositivo. Eso nos indica que es un IGBT. En lugar de fuente se usa el término de emisor. Y en lugar de drenaje utilizaríamos el término de colector. Bien. Aquí tendríamos las características de un IGBT. Vean, estaría formado por un MOSFET, que es lo que tenemos acá, las mismas cantidades de capas de la estructura, la misma NPN, hasta este punto, NPN. Pero en la etapa de salida tendríamos un transistor. Vean, PNP. PNP. Entonces acá habría un transistor BJT, donde la parte externa de P vendría a ser, aquí está la base, y acá está el colector. Entonces acá tendríamos el emisor, el colector y la base en la salida, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de transistor es? Es un PNP. Entonces tendríamos de esta manera. Es el emisor que forma el drenaje, el colector que forma la fuente y la base estaría dado por la región de arrastre. ¿Bien? Por la región de arrastre. Vamos a dibujarlo un poco mejor. La base sería este punto, estaría dado en la región de arrastre. ¿Bien? Esta característica de este transistor nos indica que la salida del IGBT tiene características, porque esto está en la etapa de salida, ¿no? La etapa de entrada de control es un MOSFET, como lo que hemos descrito en la anterior parte. La etapa de salida es un BJT, como lo que estamos viendo aquí. Entonces, el IGBT viene a ser una mezcla de un MOSFET como entrada y un BJT como salida. Ese tipo de mezcla, ese tipo de combinación nos da características
de ambos transistores. Un MOSFET en la etapa de entrada, que nos va a indicar alta velocidad de conmutación, y un BJT en la etapa de salida, el cual nos va a indicar una baja potencia de consumo cuando está conduciendo en modo conductivo. Bien, esas serían los dos tipos de IGBT. Tenemos una observación aquí. Esta capa de compensación en algunos dispositivos puede o no estar presente, la capa de compensación. Si no está presente, tendríamos un tipo de IGBT. Ese IGBT se conoce como IGBT de tipo NPT, no punch-through, o sea, de no perforación. Cuando está presente la capa de compensación, la capa N+ de compensación, tendríamos un IGBT de tipo PT, punch-through, de tipo perforación. ¿Bien? Entonces también podemos reconocer estos dos tipos de IGBTs, NPT y PT. Y lógicamente el canal puede también ser canal N o canal P. Es otro tipo de forma de clasificar a un MOSFET. Veamos a un IGBT. Veamos las características estáticas. Para generar un canal que vamos a dibujar en el MOSFET. Primero veamos las características del MOSFET. Para generar un canal, nosotros necesitamos colocar una tensión entre puerta y canal. El canal está unido a la fuente. Entonces la tensión va a ser entre puerta y fuente. ¿Bien? Al colocar una tensión entre compuerta y fuente, lo que estamos generando es, en la metalización de la compuerta, vamos a almacenar cargas positivas. ¿Bien? Al almacenar cargas positivas y tener una tensión negativa en este lado, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a generar dentro del aislante? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico que tiene esta dirección. De manera que en el otro extremo, del campo eléctrico, vamos a almacenar cargas negativas. Bien, de esa manera generamos un canal tipo N. Tipo N porque las cargas negativas son las cargas mayoritarias del canal. Esta es la forma como se genera un canal. Para ello requerimos de un voltaje de compuerta VGS, ¿correcto? Ahora, existe una tensión que se denomina VGS, entre paréntesis vamos a colocar TH, threshold, umbral en inglés. Este voltaje nos indica, este voltaje nos indica de que nosotros debemos colocar en la compuerta B una tensión VGS mayor o igual a este voltaje VGS TH de umbral para generar el canal. Si nosotros colocamos una tensión menor de este valor, entonces no vamos a generar ningún canal en el cuerpo. Eso nos indica el voltaje de umbral. Entonces, de acuerdo a ese voltaje de umbral, vamos a obtener tres regiones de trabajo en el MOSFET. La región óhmica. Aquí el dispositivo se comporta como una resistencia. La región activa. Aquí tenemos la amplificación de la señal de entrada. Y la región de corte. En la región de corte la corriente es cero para cualquier tensión. Esas tres regiones son las que proporciona el MOSFET. Estos tres canales van a estar limitados por ese voltaje VGS, el umbral, el voltaje de compuerta fuente umbral. Si nosotros tenemos un voltaje de compuerta fuente menor al voltaje de compuerta umbral, menor al voltaje de umbral, de compuerta fuente umbral, vamos a
no vamos a generar ningún tipo de canal, por lo tanto el dispositivo va a estar en corte. No hay un camino para la corriente, debido a que en el canal no existe. Por lo tanto, tendríamos este caso. El dispositivo en corte si se cumple que VGS es menor al voltaje umbral. ¿Bien? Si nosotros hacemos que VGS, ¿no es cierto? VGS sea mayor al voltaje VGS umbral, al TH, vamos a generar el canal. Ya tenemos canal, ya tenemos conducción. Cuando se cumple esta condición vamos a estar o en la región activa o en la región óhmica. En cualquiera de las dos, cumpliendo esto, pues ya tenemos canal. Entonces aquí en la parte del medio tenemos la característica de transferencia VGS y D. ¿Qué nos indica esta característica? Si nosotros colocamos una tensión VGS menor a la VGS de TH, que es la de umbral, la corriente es cero. Estaríamos en la región de corte. Si nosotros colocamos una tensión VGS mayor a este voltaje umbral, vamos a tener corriente en el MOSFET. Eso significa que ya el canal existe. O bien estamos en la región activa o bien estamos en la región de óhmica. El límite, la frontera entre la región óhmica y la región de activa se da para esta condición. Cuando la tensión VGS menos la tensión VGS umbral es igual a la tensión VDS, voltaje de drenaje a fuente, tenemos que cuando se cumple eso vamos a tener esta curva, esta región. Y esa región nos va a indicar el límite entre la región activa y la región óhmica. De manera que si esta tensión, ¿no es cierto?, se hace mayor a BDS, vamos a tener la región óhmica. Si se cumple al revés, si es menor, o sea, si BDS es mayor a esta relación, a esta diferencia, vamos a estar en la región activa. Si es menor, estamos en la región óhmica. Si es igual, estamos en el límite. ¿Bien? Esa es la relación entre las tres regiones. Otra característica de este dispositivo es el siguiente. Cuando estamos trabajando en la región activa, la corriente del MOSFET se puede calcular por esta fórmula. K, que es una constante, es una constante de transferencia, es del MOSFET, multiplicado por VGS menos el VGS umbral al cuadrado. En este punto habíamos indicado de que VGS menos VGS umbral es VDS. Entonces en este punto se daría esta corriente. Bien. Normalmente esa corriente que nosotros obtenemos en el límite se mantiene constante durante toda la región activa. Por lo tanto, esta fórmula es válida desde este punto tanto en la región activa, en toda la región activa, no solamente en el límite, sino en toda la región activa. ¿Bien? Entonces, de esa manera podemos encontrar la corriente en la región activa. Ahora, nosotros en electrónica de potencia, nosotros trabajamos en corte y saturación. No se trabaja en la región activa. Entonces, en corte nosotros tendríamos este punto. Vamos a suponer que estamos en este punto. Queremos pasar a saturación. ¿Dónde está la saturación en este dispositivo? Bien, la saturación se encuentra en la región óhmica.
Vean, yo quiero una determinada corriente. Vamos a suponer que es esta corriente ya la que yo necesito en el MOSFET. Esa corriente que sea esta, coincida con esta, la misma corriente. ¿Bien? Cuando yo quiero llevar a saturar con esta corriente, lo que voy a hacer es pasar de este punto, primero pasar por la zona activa, llegar al límite de la región de saturación, de la región óhmica, y pasar un poquito, un porcentaje hacia ese punto. Y ese sería el punto de saturación. Está a un porcentaje mínimo del límite. No está exactamente encima de la frontera, ni tampoco está por demasiado lejos. Es un porcentaje mínimo de la frontera hacia la izquierda, hacia la zona óhmica. Ese sería el punto de saturación. ¿Ya? Para otro caso, tenemos el otro punto de saturación. Digamos, tenemos que si queremos llevarlo a este valor de corriente, a este valor de corriente. ¿Cierto? ¿Cómo saturamos? Estamos en este punto de corte. Entonces, lo que hacemos es llevar este punto primero, atravesar la región activa, llevarlo al límite de la frontera y un poquito más, y ahí lo saturamos al dispositivo. Entonces, necesitamos siempre atravesar la región activa para llevar de corte a saturación o de saturación a corte. Entonces, es importante esa característica. Aquí, en la característica de voltaje corriente del IGBT, es muy similar. Son, como observen, son muy similares. Hay dos diferencias sustanciales. Primero, la región de saturación en el IGBT no lo da el MOSFET, sino lo da el BJT de la etapa de salida. Por lo tanto, la región de saturación para este dispositivo estaría en este punto. Bien. Y lo daría el BJT. ¿Eso qué significa? Que el voltaje de saturación BCE saturado va a ser menor al voltaje de saturación del MOSFET. Eso indica que cuando está conduciendo nuestro dispositivo, la potencia que va a disipar el IGBT va a ser menor a la del MOSFET, dado que tenemos unas características BJT en la salida. Luego, otra diferencia es que el control de la corriente es a través de tensiones de compuerta a fuente. En este caso sería tensiones de compuerta a emisor, porque el colector, lo que era drenaje se denomina ahora colector, y lo que es fuente se denomina en el IGBT, lo denominamos como emisor, lo reconocemos como emisor. La compuerta es la misma. Entonces, mediante voltaje de compuerta con respecto a emisor, mediante tensiones, nosotros podemos controlar las diferentes corrientes. Esa es la característica de un IGBT, control de tensión de las corrientes. Esa es una característica propia del MOSFET. Y una tercera diferencia sería que este dispositivo puede soportar tensiones negativas máximas, tensiones de polarización negativas, lo cual no ocurre ni con el MOSFET ni con el BJT. Este dispositivo sí puede soportar este tipo de tensiones. Más adelante vamos a ver cómo es que se produce este tipo de tensión en el IGBT. La física de operación. La física de operación de un MOSFET y de un IGBT es la misma. Por lo tanto, aquí esta explicación del control de un MOSFET y de un IGBT es el mismo. O sea, esta explicación que vamos a dar acá es
para los dos dispositivos es común. Bien, vamos a colocar una tensión entre la compuerta, que es esta, y la fuente, que es esta. En un MOSFET o en un IGBT. En un IGBT sería entre la compuerta y el emisor, ¿no? Bueno, entonces son comunes. Esa tensión va a ser BGG1 inicialmente, ¿no? Esa tensión, como les dije, va a generar un campo eléctrico a través del dióxido de silicio, del aislante, que es el dióxido de silicio, es el aislante entre ambos. Va a generar cargas negativas en el otro extremo. Es un campo eléctrico que tiene esa dirección y va a generar cargas eléctricas negativas en el otro extremo de la tensión, que vendría a ser la fuente que está unida al cuerpo. Perdón, que vendría a ser el cuerpo que está unido, porque vean, esta es la fuente. La fuente y el cuerpo hemos dicho que están en cortocircuito, ahí está la metalización. Entonces el cuerpo es el otro extremo del capacitor. Entonces acá tenemos un capacitor, ¿no? El equivalente de un capacitor. Por un lado tenemos la cargado en forma positiva y la otra negativa. Ese capacitor normalmente se conoce como el CX, capacitor del aislante o capacitor del dióxido de silicio. CX. Bien, si esta tensión que hemos colocado, BGG1, es menor a la tensión BGS, ¿correcto?, de umbral, habíamos quedado que no generamos todavía un canal. ¿Ya? Esto es lo que ocurre en un dispositivo. Se forma una capa de degradación. No es un canal. Se forma una capa de degradación en el cuerpo con cargas negativas. No es todavía un canal. Entonces, este caso sería cuando BGG1 es menor a BGSTH. Aparecen estas cargas negativas en una capa de degradación. No es el canal aún. Por eso, y tendríamos el límite de la zona de degradación que está acá. Bien. Ahora vamos a colocar una tensión BGG2 mayor a la anterior. ¿Qué es lo que ocurre en la capa de degradación que hemos generado? Se va a generar electrones libres. Eso debido a la ionización térmica. Como nosotros vamos a elevar la tensión BGG2, lo que estamos haciendo es elevando el campo eléctrico aplicado a este capacitor. Al elevar ese campo eléctrico, vamos a generar aquí en los iones neutros que están, electrón hueco que estaban inicialmente en la capa, en el cuerpo, vamos a generar que cierta cantidad de electrones ganen ionización térmica, o sea, por efecto térmico, por temperatura, ganen energía y se desliguen de sus huecos, generando electrones libres, pero aún no hemos generado canal. Bien, todavía tenemos receptores ionizados en todo lado y algunos electrones libres también dispersos. Ahora vamos a incrementar la tensión BGG3, o sea, la BGS. Ya en este punto ya podemos indicar, acá podemos indicar que el BGG2 es igual al BGS del TH, o aproximadamente igual, ¿no? Al umbral. Todavía no hay canal, pero ya tenemos electrones libres. Si nosotros esta tensión BGG3 ya supera al valor del BGS del umbral que nosotros conocemos, ya se genera el canal. Entonces aquí vamos a tener ya la generación de este canal. Este canal se va a generar con los electrones libres puestos dispuestos de esta manera, es por el campo eléctrico que nosotros hemos implantado
a través del dióxido de silicio, del aislante. Se va a colocar todos los electrones libres de esta manera. Sus huecos estarían dispuestos en la parte opuesta, en el límite con la zona de degradación, correcto, y habría electrones aceptores o aceptores ionizados todavía libres por acá. Si nosotros continuamos incrementando esta tensión, simplemente lo que vamos a hacer es generar más electrones libres. Aquí ya tenemos la generación del canal. Este sería el límite del canal. ¿Bien? Tenemos el canal ya generado, algunos iones aceptores ionizados y los huecos que se van a almacenar en la parte opuesta, o sea, en el límite con la zona de degradación de estos iones que se han liberado. ¿Bien? Esa es la forma como se genera un canal. Entonces acá tenemos la condición BGG3 mayor a BGG2 mayor a BGG1, ¿no? Es lo que hemos colocado. Aumentando la tensión generamos un canal. Esto ocurre en un IGBT y en un MOSFET. Es común para ambos casos. Ahora veamos la capacidad de bloqueo del MOSFET y del IGBT. Es lo que les indicaba. El MOSFET no tiene capacidad de bloqueo, el IGBT sí lo tiene. Vamos a ver. Si colocamos una tensión positiva en fuente y negativa en drenaje, estaríamos polarizando este diodo, o sea, esta unión en forma directa, ¿no? Y generaríamos una corriente en este sentido. Por lo tanto, no tiene capacidad de bloqueo este dispositivo. Generamos una corriente y esa corriente no la podemos controlar. Va a depender del voltaje base de esa unión. ¿Bien? El MOSFET no tiene capacidad de bloqueo. ¿Qué sucede con el IGBT? Veamos, colocamos acá una tensión positiva y al drenaje una negativa. Aquí tenemos las tres capas del IGBT. Aquí tenemos una unión PN, polarizado en directa. Entonces, esta capa no va a ofrecer ninguna oposición a la corriente. Pero aquí tenemos PN. Esta unión va a estar polarizada en inversa. Por lo tanto, esta unión va a soportar la tensión inversa. El IGBT tiene capacidad de bloqueo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta capacidad de bloqueo que hemos conseguido en el IGBT? Vean, en esta unión, la capa del colector sería, no drenaje, es colector, ¿no es cierto? Colector, y este es emisor. La capa del colector está donado tiene una alta densidad de donaje. La capa siguiente, que es una N+, también tiene una alta densidad de donaje. ¿Qué sucede? Que estas dos capas P están con alta densidad de donaje, ¿no es cierto? De capas, de cargas de donaje. ¿Qué es lo que sucede cuando estas capas están donados con alta densidad? Lo que sucede es que el rompimiento de esta unión es baja, ¿no? Está aproximadamente entre 20 y 30 voltios. Entonces, este dispositivo va a soportar tensiones inversas, pero máximo de 20 a 30 voltios. Se puede hacer podemos construir un IGBT de manera que esta capa no esté presente, la capa N+, eso ya habíamos indicado, es el tipo NPT. Quitamos esta capa, de manera que esta unión o esta capa del colector va ahora a ser vecino con la capa de degradación o donde vamos a tener la región de arrastre. No es la capa de degradación, es la capa de la región de arrastre. Ahora tenemos una unión P+
con una unión N-. Esta unión va a soportar altas tensiones. Bien, acá se va a formar la capa de degradación, en este sentido, ¿no? La capa de degradación hasta que llega a este punto. Entonces va a soportar altas tensiones este dispositivo. Ese sería el NPT. Bien, entonces tenemos esa posibilidad del IGBT. Ya entonces podrían reconocer entre un NPT, un IGBT NPT y un IGBT PT. ¿A qué se refiere? Continuamos. Control de flujo de corriente. El control de flujo de corriente en los dos dispositivos son diferentes. En el caso del MOSFET, solo vamos a tener una corriente unipolar. Esa corriente unipolar significa que está formado solo, por un tipo de carga, ¿no? Puede ser o positiva o negativa. No tenemos las dos cargas. En el caso del IGBT, dado que tenemos un BJT como etapa de salida, vamos a tener un caso bipolar. Vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Veamos el MOSFET, cómo se produce esta corriente. Vamos a adicionar una tensión entre fuente, este es terminal de fuente, y drenador, terminal de drenador. Vamos a adicionar esta tensión mediante una resistencia. Esta tensión VGS, ya hemos indicado para qué es para generar la capa N, el canal N. Entonces mediante VGS generamos el canal BN, también se denomina capa de inversión, acá tiene su nombre. La capa de inversión o el canal, son palabras sinónimas. ¿Bien? Y luego tenemos la de degradación, ¿no? Que es este valor. Todo eso explicado anteriormente. Entonces, al nosotros colocar acá una tensión de este tipo, positivo acá y negativo aquí, vamos a generar una corriente. Una corriente en este sentido. ¿Correcto? Vamos a llamar la corriente ID. Esa corriente viene por aquí, se desplaza por aquí, ingresa. Bien. Ingresa al semiconductor. Y esta unión está polarizada en inversa. Se trasladaría por aquí. Todo esto sería capa N, capa N, capa N. El canal tiene una... es de canal N, o sea, las cargas mayoritarias serían electrones. Entonces tendríamos todo capa N. Simplemente pasaría a través del canal y se va a fuente. De esa manera se genera la corriente a través del canal. Entonces nosotros, mediante la tensión VGS, podemos controlar ese flujo de corriente. ¿Bien? Ese es el objetivo entonces del MOSFET. Controlar mediante VGS, la tensión VGS, la cantidad de corriente que circula a través del canal. Esa corriente que generamos, habíamos indicado, esa corriente era igual a una constante K multiplicado por VDS, voltaje de drenador a fuente al cuadrado, ¿no? Esta constante, esa es la corriente que generamos. Esta constante K es una característica de transferencia. Esta constante K se mide o se calcula con esta ecuación. Va a depender de la movilidad del electrón, porque es canal de capa N, movilidad del portador mayoritario, en este caso es el electrón, multiplicado por el COX, es la capacitancia del aislante,
acá habíamos indicado que se genera un capacitor, ¿no?, de valor COX multiplicado el ancho, el ancho de la compuerta, dividido entre 2 multiplicado por la longitud del canal. Entonces, aquí la idea es que el valor de K, ya lo he borrado esto, vamos a volver a escribir, el valor de K, BDC al cuadrado, ¿no? El valor de K debe ser lo más elevado posible para que la corriente de ID sea controlada a través de tensiones BGS pequeñas. ¿Ya? Es como la ganancia, el beta del transistor, BJT. El valor del K es una característica de transferencia. Transconductancia, es la transconductancia se denomina la transconductancia del MOSFET. Entonces, para elevar este valor de K, ¿qué valores, o sea, qué tenemos que modificar? Normalmente esta movilidad del electrón no se puede modificar, es muy baja, o sea, tiene un valor el cual no se puede modificar en la construcción. Es difícil de modificar, digamos. Esta capacitancia también va a depender del elemento, va a depender de muchas características internas. Lo que sí podemos hacer es modificar el ancho dividido entre la longitud del canal. Entonces, esta relación W sobre L para los transistores, para los MOSFET de potencia, se puede llegar a un valor de conseguir valores de 10 a la 5. Se puede conseguir valores de 10 a la 5. ¿De qué manera? La fuente de un MOSFET se puede construir en forma de células. O sea, una célula sería una fuente con su drenaje, es lo que estamos observando en la pantalla. Otra célula sería algo similar vecino a este dispositivo. Otra célula, etcétera, ¿no? Al final, todas las células van a ser unidas para formar una sola fuente, ¿no? Esta es en forma paralela. Entonces, estas células pueden conseguir, mediante ese tipo de construcción, se puede conseguir estos valores hasta 10 a la 5. La cantidad de células nos va a dar, cuanto mayor cantidad de células tengamos, este valor va a ser mayor. ¿Bien? Normalmente la cantidad de células que se pueden integrar en un MOSFET es bastante elevado, 250.000 células por milímetro cuadrado en el caso de los MOSFET de baja potencia, o sea, los microprocesadores, por ejemplo. Y en el caso de los MOSFET de potencia se puede llegar a miles de células por milímetro cuadrado. ¿Qué sucede en el IGBT? En el IGBT habíamos dicho que teníamos dos tipos de corriente, la corriente, o sea, los dos tipos de carga, ¿no? Es bipolar. Entonces nosotros vamos a colocar aquí una tensión para generar esa corriente, una tensión entre fuente y drenaje, ¿no? La fuente va a ser negativa y el drenaje va a ser positivo. ¿Qué corrientes se van a generar? Vean, miren, aquí vamos a tener un exceso de huecos, que es lo que estamos colocando. Aquí tenemos la carga P+, o sea, las cargas mayoritarias son huecos. Entonces, como acá estamos colocando una tensión positiva, un exceso de hueco, lo que vamos a hacer es empujar estos huecos hacia la región N+. Pasan a la región N+, hay una recombinación aquí, esta región también es N-, hay una recombinación aquí. La otra unión es una P+. Entonces, al empujar estos huecos mediante esta tensión, llegan a pasar a través de todo el cuerpo, este es el cuerpo, se va a distribuir la corriente que va a la fuente. Porque la fuente es de tipo negativo, entonces todos los huecos que van a pasar a través de la fuente.
Además de eso tenemos el canal que va a ser formado por la compuerta y el cuerpo. Ese canal es de tipo N, hemos quedado, ¿no es cierto? Porque este es un MOSFET de canal N. Entonces vamos a tener una corriente que va a circular en este sentido, claro, con carga negativa, ¿no? Carga negativa hacia el drenaje. Por convención, nosotros tomamos la corriente de este es colector, no es drenaje. Y este fuente sería emisor en un IGBT. Entonces la corriente por convención viene de colector a través de la fuente del canal, se va a pasar a emisor, y también vamos a tener corriente filtrada directamente a través de esta unión hacia el emisor, debido a cargas positivas. ¿Ve? Entonces acá tenemos dos tipos de corriente, ¿no? Por emisión y por derivación. En este caso solamente en el caso del MOSFET solamente tenemos un tipo de corriente, que vendrían a ser, si acá estamos colocando el valor positivo, entonces vamos a tener un empuje de valores positivos acá, ¿no? Y la corriente negativa tendría este sentido, a través de la puerta. Pero por convención se toma la corriente positiva. Nada más, pero es la misma corriente. En este caso hay dos tipos de corriente. El control es el mismo, mediante la tensión entre la compuerta y la fuente podemos controlar la cantidad de corriente que circula a través del canal. Vamos a describir los modelos que se pueden utilizar en estos dispositivos para poder hacer una simulación posterior, ¿no? Cómo se puede conseguir un modelamiento. Aquí tenemos un MOSFET, primero para el MOSFET. En el MOSFET el MOSFET es unipolar. Hemos quedado en eso, es unipolar. No tenemos dos tipos de corriente, solo uno. Por lo tanto, no va a haber almacenamiento de carga en las regiones, en las capas. No existe almacenamiento de carga. Lo que sí va a existir, como la corriente es unipolar, lo que sí va a existir es un almacenamiento de cargas en las uniones, pero en forma de capacitancias. O sea, se va a almacenar tensión a través de una corriente en las capacitancias que forman las uniones. Entonces acá tenemos la unión con puerta drenaje, una capacitancia. Tenemos la unión con puerta fuente, otra capacitancia. Y tenemos la unión fuente drenaje, otra capacitancia. ¿Correcto? Tres capacitancias. Y esos capacitores con la corriente se va a cargar a una tensión dada. Ese es el almacenamiento de carga en un MOSFET. Por eso el MOSFET es veloz, porque no requiere dos corrientes. Y descargar estos capacitores es más fácil que recombinar todas las cargas que se almacenan en las regiones, ¿no? Mediante estos capacitores se puede hacer un modelamiento. Aquí tenemos un modelo para la región de corte y la región activa. Nosotros sabemos que en la región de corte y en la región activa la corriente está en función del voltaje de VGS. Entonces tendríamos acá una fuente de corriente que va a depender de la tensión VGS, y las capacitancias de la unión. Tenemos la capacitancia CGD del drenador con puerta, tenemos la capacitancia CGS de la compuerta a la fuente, y tendríamos la capacitancia CDG o CDS, ¿no? O CSD, como quieran, que va de la CDS, que va del drenador a fuente. Esta tercera capacitancia es esta. Esa tercera se puede despreciar porque es de un valor elevado. Entonces, esta capacitancia podemos despreciar, es de valor elevado. No va a intervenir mucho en la activación del tiristor, del MOSFET.
¿ya? Entonces podemos retirarla. Que este valor, o sea, en valor elevado en el sentido comparado a las otras capacitancias, ¿no? Estas capacitancias, con respecto a esas capacitancias, esta tercera capacitancia es de valor elevado. Entonces podemos retirarla y solamente tomar en cuenta esas dos. En la zona óhmica, ¿no? Donde se va a dar la saturación, podemos reemplazar al transistor, al IGBT, al MOSFET, por las dos capacitancias y en lugar de la fuente de corriente, porque ya no depende de la fuente de corriente, ¿no es cierto? Ahí la corriente varía en forma lineal. Entonces podemos reemplazar por una resistencia, porque por eso es una región óhmica, ¿no? Varía en forma de resistencia. Hay una relación lineal entre voltaje y corriente. ¿Bien? Esos serían los modelos para el caso del MOSFET. ¿Qué sucede con la capacitancia CGD? El CGD de compuerta a drenador. Esta de acá. Ese capacitor va a variar conforme el voltaje BDS varía. O sea, va a depender del voltaje BDS. Y su dependencia es de este tipo, como observamos aquí. Es la curva real. Para poder modelar el sistema, nosotros vamos a hacerlo por trechos, o sea, no vamos a considerar toda la variación del capacitor, sino solo dos valores, CG2, que es un valor mayor, y CGD1, que es un valor menor. La diferencia de esos dos capacitores es de 100 veces. De 100 veces. Una reducción de 100 veces indica eso. Teniendo este valor ya podemos conseguir este valor. ¿Bien? Esa variación de CG2 a CGD1 se da en el límite, cuando BGS es igual a BDS. ¿Esto dónde ocurre? Es en el límite de la zona óhmica con la zona de activa. Si nosotros observamos en la curva de transferencia, ese era el límite. Y este límite, ¿cómo se daba? Era BGS menos BGS TH debe ser igual a BDS. Ese era el límite, ¿correcto? ¿Por qué decimos que BGS es igual a BDS y no tomamos en cuenta este valor? ¿No es cierto? Porque solamente estamos igualando estos dos. Ese es el límite. Eso se da porque normalmente en electrónica de potencia, o sea, en los dispositivos de potencia, BGS es mayor que BGS TH. Normalmente no mucho mayor, pero es mayor. Por lo tanto, se puede despreciar esto y solamente se toma estos dos valores, ¿ya? Por eso va a la condición. Pero este valor va a cambiar entonces en el límite entre la región óhmica y en la región activa. Cuando esté pasando de la región óhmica a la región activa, vamos a tener que cambiar el valor de estos capacitores. Van a variar en un valor de 100. Ese es en el caso del modelo del MOSFET. En el caso del modelo del IGBT, podemos modelarlo con un MOSFET. Aquí lo tenemos, el MOSFET, con un transistor NPN. Aquí lo tenemos, NPN, y otro transistor PNP. Aquí está. P, este sería el terminal P. N es el terminal N, y este otro sería el terminal P. PNP. Entonces, estos dos transistores se pueden, hay que hacer las conexiones, y en lugar para conectar la base, miren ustedes acá, la base con el drenador, ¿no? Con el drenador, esta es la fuente. La base con el drenador del MOSFET son un punto común. Son un punto común, están en la misma región, están en la misma capa, perdón. Están en la misma capa. Veamos, el drenador, aquí está el drenador, y la base del transistor PNP. Son un mismo punto, están en la misma región, pero la región es la región de arrastre, correcto, o sea, la que tiene un dopaje bastante bajo. Por lo tanto,
para modelar esta región podemos asignar una resistencia. Entonces va la resistencia entre los dos puntos. Ese es va a generar un voltaje de arrastre, esa resistencia, ¿no? Esa resistencia. Eso es porque el dopaje es mínimo. Y así podemos unir los otros puntos y obtenemos este modelo de un MOSFET y un transistor. Y cuando consideramos el otro transistor, ya tendríamos un modelo mejorado, que sería este. Entonces, un modelo de un IGBT es un transistor, un modelo simplificado, ¿no? Un transistor PNP con un MOSFET, y en el otro caso un transistor PNP más un transistor NPN. Si se dan cuenta, esto hace un tiristor. Este es un tiristor. Las resistencias que nos indican las pérdidas, claro, los voltajes que van a caer en diferentes regiones, y la compuerta y su MOSFET. Ese es un modelo un poco más complejo, más completo. Ahora vamos a describir el encendido. Para ello se utiliza este circuito. Este circuito tiene como carga una fuente de corriente I0 y un diodo en paralelo con la carga, que se denomina diodo de marcha libre. Y acá colocamos el MOSFET. El circuito para el IGBT es el mismo. En lugar del MOSFET iré al IGBT. Pero las formas de onda del MOSFET y del IGBT son las mismas. Por lo tanto, describiendo el encendido de un MOSFET, vamos a comprender que el IGBT, o sea, vamos a entender la del IGBT. Es la misma. Okay. ¿Cómo es que funciona esto? El encendido. Vamos a suponer que vamos a encender el dispositivo, ¿no es cierto? Vamos a pasarlo de la región de corte a la región activa, y de la región activa a la región de saturación. Entonces el dispositivo está en corte, la corriente está circulando a través de este diodo, y esto está abierto porque no tenemos tensión BGG, no existe. En algún tiempo nosotros aplicamos esta tensión BGG que está acá. ¿Bien? En forma instantánea. Colocamos esa tensión BGG en la compuerta. ¿Bien? Entonces vamos a generar una corriente aquí. Una corriente. Esa corriente llega a este punto y se va a desplazar por este punto y por los dos capacitores. Lo que va a suceder es una carga, ¿no?, de los dos capacitores. Una carga de los dos capacitores. Esta corriente inicialmente era 0, porque estaba en corte. 0. Entonces es como un cortocircuito. Estos dos capacitores se encuentran en paralelo. Entonces la carga de estos dos capacitores, ¿no es cierto?, va a ser a través de estos dos capacitores, a través de la fuente aquí, y este capacitor se va a trabajar hasta esta, pero están en paralelo. Entonces va a producir una carga con una constante de tiempo, aquí está, RG, por la suma de los dos capacitores. Entonces comienza a cargar la tensión BGS, este es el punto G, este es el punto S. La tensión BGS va a empezar a elevarse de esta manera, hasta este punto. En este punto la tensión BGS va a tomar el valor BGS umbral. Todavía desde este punto a este punto no se ha generado el canal. Por lo tanto, la corriente sigue siendo 0, ¿no? El voltaje permanece en su valor máximo. ¿Listo? En este punto, la carga de esos dos capacitores va a tomar el valor de BGSTH, o sea, el umbral. Eso indica que vamos a generar ya una corriente a través de este dispositivo, ¿no es cierto? O sea, a través del MOSFET ya se va a generar porque ya tenemos el canal disponible. Entonces, conforme aumenta la tensión BGS, sigue incrementando la carga de los transistores, va a incrementar la tensión BGS. A esa misma velocidad, la corriente empieza a crecer. ¿Listo? Hasta ese punto. En ese punto, la corriente ha tomado su valor nominal. O sea, ya tiene el valor
de carga, ¿no? Toda esta corriente se está trasladando por el MOSFET. Bien, el diodo deja de funcionar, el diodo de marcha libre. Por lo tanto, la tensión empieza a bajar en ese punto, después de ese punto. Pero ¿qué es lo que sucede con el voltaje VGS? Como ya se ha obtenido la corriente, es así, ¿no? Vamos a poner acá las curvas. Eran así las curvas de nuestro MOSFET. Nosotros ya estamos en este punto. Ya estamos en el punto de entre la, ¿cómo se llama? Límite, ¿no? Entre la región óhmica y la región activa. Ya hemos llegado, ya hemos pasado, fíjense, la corriente ya pasó todo hasta su valor máximo, que es este, ya pasó toda la región activa. Estaba en la región de corte, pasó a esta región activa. Y en ese punto nosotros tenemos un VGS. Ese VGS debe mantenerse constante para toda la corriente. No puede variar. Por eso es que se mantiene constante el VGS durante todo ese tiempo. Bien. Ese estaría en la zona óhmica. Aquí ya pasa a la zona óhmica. Entonces, cuando pasa a la zona de activa a la zona de óhmica, ¿qué es lo que pasa con los capacitores? Primero va a entrar a trabajar el CGD1. CGD1, que es de un valor menor. Si vamos a ver el anterior. Aquí es donde está. Aquí está. Primero entra a trabajar porque hemos dicho que en el límite, en este límite de los dos, vamos a entrar a trabajar. Se da el CGD1 en el límite de la región. Estamos en este punto. Entonces este es el que está trabajando. Entonces, y ese CGD1 tiene una capacitancia menor, lógicamente, ¿no? Al CGD2 menor. Por lo tanto, la descarga de ese capacitor es violenta, dado su valor es mínimo. En este punto ya estamos dentro de la región óhmica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pasamos al valor CG2. Bien. Pasamos al valor CG2 con una capacitancia mayor. Bien. Entonces va a continuar la descarga de este capacitor, pero ya a una velocidad menor, ¿no? Porque el CG2 es de un valor mayor. Entonces la descarga ya no es violenta como en el caso anterior, sino es más lenta. Hasta que descarga totalmente CG2 y toma el valor de BDS encendido y ya está encendido el dispositivo. Una vez que se enciende el dispositivo, la tensión VGS va a incrementarse hasta tener el voltaje VGG. Este voltaje va a caer en estos dos puntos. En esta resistencia la corriente, la tensión es cero, ¿no? Cero, dado que la corriente en un MOSFET es nula. Solamente va a existir corriente para la carga y descarga de estos capacitores, que es en el encendido. Después se hace nula. Por lo tanto, toda esta tensión va a caer en VGS. Entonces, esta tensión, una vez que se ha encendido el dispositivo, va a crecer con la misma velocidad, ¿no? Va a crecer hasta VGG. Y ahí está, se mantiene en ese punto y la corriente desciende a cero y el dispositivo ya está encendido. Eso es lo que sucede en un encendido de un MOSFET. Y en la parte de acá abajo vemos el encendido de un IGBT, que es exactamente, tiene los mismos tiempos, las mismas etapas y las mismas formas de onda, tanto de la corriente como de la tensión. Por lo tanto, tenemos el encendido de los dos dispositivos. El apagado. El apagado es lo inverso que hemos analizado en el circuito anterior. Tenemos una tensión VGG de encendido del dispositivo. Ahora, esa tensión VGG, que es la tensión inicial de VGS, ¿no? Hay que disminuirlo hasta el valor de 0.
Esa tensión es la disminución de los capacitores, es la descarga de los capacitores, ¿no? Ahora vamos a descargar los capacitores. Anteriormente lo hemos cargado, las tensiones han descargado. Ahora cargamos en forma de tensión, o perdón, descargamos las tensiones de esos capacitores. Bien, entonces en la primera parte vamos a tener la descarga a través de CG2. Pasamos a la región en el límite. Acá ya estamos en el límite. Pasamos a la región activa. Se mantiene durante todo el tiempo de descarga de esa que es lenta. Vamos a mantenerlo constante esa tensión. Luego viene la CGD1. CGD1 que está acá. Creo que desde aquí me parece que es la CGD1. Porque vendría a ser la otra carga, ¿no es cierto? Acá hay un desfase. Aquí este es para CGD2 y este sería para CGD1. Y se mantiene apagado. Y la corriente en este punto máximo desciende a 0. La tensión va a disminuir de ese CGD1, del CGD1, correcto, del lento, en forma hasta obtener el apagado. Aquí obtiene el voltaje de umbral. Luego continúa bajando, acá ya no hay canal, ya no hay corriente. Ya no hay corriente, entonces se mantiene a 0. La corriente va a ser en forma negativa, vean, tiene la misma forma porque es resistiva, ¿no? Toda la malla en la compuerta es de tipo resistiva, por lo tanto la corriente tiene la misma forma de la tensión. Ese es el apagado, y en el IGBT básicamente lo mismo. La única diferencia, y también se puede colocar eso en el MOSFET, es que en el IGBT al final del apagado inicia con un VGG, aquí está, el VGG positivo, o sea, de tensión positiva, ¿no? Cuando se quiere apagar con mayor velocidad al VGG, aplicaremos una tensión negativa al final. Ya no llega a 0. Aquí está llegando a 0 y no le estamos aplicando tensión negativa. En el IGBT aplicaremos una tensión negativa para acelerar el apagado del IGBT. Aquí también se puede colocar ese valor de menor o sea, aplicar un VGG negativo. ¿Ya? Con eso se aceleraría el apagado del MOSFET. O sea, es posible aplicar un VGG negativo en ambos casos. Bueno, pero aquí no están aplicando y aquí se está aplicando. En el IGBT, en todo caso, es conveniente aplicar un VGG negativo para acelerar el proceso de apagado, dado que el apagado va a depender de las cargas almacenadas en las regiones, porque es un BJT el que trabaja. ¿Bien? Bueno, eso no. Y finalmente tenemos las pérdidas por conducción. ¿Cómo calculamos las pérdidas por conducción en un MOSFET y en un IGBT? En un MOSFET, las pérdidas por conducción serían la corriente que está circulando multiplicado por la resistencia la corriente al cuadrado por la resistencia. Y esa resistencia es la suma de todas estas resistencias del MOSFET. Esa resistencia, para calcular esa resistencia podemos aplicar esta formulita. Esas resistencias son resistencias equivalentes de cada capa, ¿no? No son resistencias reales, son equivalentes de cada capa. Entonces podemos aplicar esta formulita que es 3 por 10 a la menos 7 el voltaje de rompimiento máximo del MOSFET al cuadrado. Podemos aplicar esa fórmula para encontrar el RD en encendido. Y multiplicado por la corriente que está circulando a través del MOSFET al cuadrado, tenemos las pérdidas del MOSFET. En el IGBT las pérdidas son menores. ¿Cómo las calculamos? Lo podemos calcular también por el producto, ¿no? De la corriente que está circulando, el ID, multiplicado por la tensión que cae en el IGBT. Y esa tensión de encendido sería la tensión BJ1, la tensión de la unión 1, más la tensión de deriva. La tensión de deriva es la tensión de arrastre, más
ID, la corriente que circula, la ID es la corriente máxima que está circulando por el MOSFET, por la resistencia del canal. ¿Ya? De esa manera se puede calcular el encendido. Las pérdidas en un IGBT son menores a las pérdidas en un MOSFET. ¿Bien? Entonces, eso es debido a que tenemos un BJT, un equivalente BJT en la etapa de salida. Bueno, aquí tenemos el circuito de donde obtenemos todos estos valores. El BJ1 sería la tensión, esta tensión. La región de deriva vendría a ser esta resistencia que hemos incluido en el modelo. El ID es la corriente que circula por el MOSFET, por el IGBT. Y la resistencia del canal, hay que encontrar una resistencia equivalente del canal. Y eso nos va a dar el voltaje en directa del IGBT. Ahora, estos voltajes en directa, estas resistencias en directa, el fabricante proporciona para diferentes corrientes, ¿no? Entonces eso también nos puede ayudar a encontrar esos valores para calcular o sea, se encuentra eso en las hojas de datos del fabricante. Entonces eso nos puede ayudar para encontrar las pérdidas por conducción. Bien, eso sería todo con respecto a los transistores. Que tengan buenos días.